Bueno, ya estamos de nuevo con todos ustedes y yo les reitero siempre, barriendo para casa, que todos los días a las 7:30 de la mañana me pueden sintonizar en la 10 Capital Radio, a las 7:30 de la mañana, que todavía es de noche ahora con el cambio de hora, y allí vemos amanecer a través de la radio este archipiélago canario que es mágico. Ya saben, la 10 Capital Radio para toda Canarias, informando, formándonos nosotros y buscando el entretenimiento de la magia de la radio. Bueno, vamos a hablar ahora con nuestro abogado particular, don Juan Inurria. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme, Miguel Ángel. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un ratito y que nos escuchen. Bueno, yo tengo mucha suerte de que usted sea mi abogado particular. Hombre, espero. Posiblemente, mientras usted cumpla. Dice que no hay malos abogados, sino malos clientes, ¿no? Malos clientes. Entonces, yo encantado, porque con la confianza vuestra es como nosotros, son los aplausos para nosotros, la confianza vuestra. Bueno, don Juan, usted ha sido dirigente de un sindicato en Canarias, ¿no? ¿Y eso cómo lo sabe? Ah, porque uno ha investigado. Yo soy como alguien de aquí que investiga. Bueno, pues tengo que decir y responderle que sí, que hubo una época en que fui dirigente, pero dirigente más concretamente, dirigente... ¿Del CESIF? Sí. Del sindicato y además la primera huelga que hubo de justicia en este archipiélago canario la comandó usted. Cierto es, no te puedo decir que no ni quitarte razón porque así fue. Es decir, yo en aquella época lideraba el CESIF a nivel autonómico y estamos hablando del 96, Miguel Ángel. Es algo que me sorprende que... ¿Fue la primera huelga de la justicia? La primera huelga con las transferencias. Recuerdo que en aquella época estaba de director general Francisco José Manrique de Lara, paz descanse. Y sí, fue una época bonita porque fue cuando se cedieron las competencias del personal a la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no? Y nos metimos en una huelga que fue espectacular, lo pasamos bien, de esa época sindical que me tocó vivir y que me formó también. Después usted se cambió de bando, ¿no? No me cambié de bando, me fui del sindicalismo para poder ejercer el sindicalismo, igual que hice con la política. Me fui de la política para hacer política, porque dentro de las estructuras no se puede desplegar todo el pensamiento, porque como bien sabe Miguel Ángel, todo está muy encorsetado y a mí es muy difícil que me encorseten. Bueno, vamos con la última huelga que ha durado 2 meses, teóricamente termina hoy. Bueno, en teoría termina hoy, eso es lo que oímos el viernes, que la huelga de los LAG, eso para el que no ¿Qué son sepa, los LAG? Los LAG. L-A-J. L-A-J. Los LAG son los letrados de la Administración de Justicia. Es un cuerpo técnico, antiguos secretarios judiciales, en definitiva el federatario público. Es el que da fe de todas las actuaciones judiciales y que todo se lleve con el rigor que merece y dando puntada con hilo. 2 meses de huelga, o sea, se han atascado los juzgados en toda España. Bueno, no cabe duda que sí es cierto que se ha retrasado la actividad. Bueno, cierto no, seguro. Pero vamos, entre nosotros yo no lo noto porque la justicia es terriblemente lenta. Esa es la capa, como si fuera Batman, es la capa que lleva la justicia con una lentitud terrible. ¿Que se retrasa un poco más con esta huelga? Sí. Pero vamos, parece ser que hay un acuerdo ya con los antiguos secretarios judiciales, los LAG. Los LAG, sí, los LAG. Es un acuerdo económico. Retributivo, he leído que sí, que se trata de un acuerdo retributivo. Y nada, vamos a ver si esto se quita el tapón y empieza a fluir otra vez. Pero por la información que tengo, esto va peor, porque claro, los LAG, que son los antiguos secretarios que están en medio, por encima están los jueces, que están enfadados ya. Algunas asociaciones sí. Y por debajo están los funcionarios, que son los que hacen el trabajo a los secretarios judiciales. Bueno, eso hemos oído hoy, ¿no? Que las delegaciones que los LAG lo hacen en el personal que tienen por debajo y lo hemos oído hoy, que están muy cabreados. Porque o sea, que puede haber o huelga de los jueces o huelga de los funcionarios. Bueno, de los jueces voy a matizar, de los jueces no puede haber huelga porque los jueces no tienen ese derecho. Entonces, que hagan paro es otra cosa, pero huelga no.
Entonces, sí es verdad que habrá reivindicaciones, como es natural, ¿no? Si dentro de la misma casa a uno de tus hijos le das y a otros no, pues es normal de que uno proteste, ¿no? En este caso, como bien dice Miguel Ángel, las escalas inferiores a lo que son los LAG, los letrados de la Administración de Justicia, y evidentemente las escalas superiores, que son los jueces y magistrados. O sea que sabiendo que hay elecciones dentro de 2 meses, esto se puede liar, puede seguir el lío. Puede seguir el lío, pero tampoco vamos a notar mucho, porque la justicia sigue siendo lenta, Miguel Ángel, porque es que han notado, algunos en la ciudadanía han notado que, hombre, se han suspendido juicios en lo que respecta a la labor de los tribunales. Es verdad que hay muchas disfunciones, pero particularmente no es algo que no sea del día a día, porque como yo suelo decir, cuando no es una huelga es el sistema no funciona, el funcionario está de baja, hoy tenemos un problema de que hay días de asuntos particulares, estamos en la Semana Blanca, los ordenadores no funcionan. Es decir, es un mantra en la administración que ya estamos acostumbrados, y quien lo sufre, amigos míos, lo sufre el justiciable, ¿verdad, Miguel Ángel? Lo sufre el justiciable. En definitiva, todos, lo sufrimos todos, y los profesionales lo que tenemos que hacer es intentar paliarlo de una manera u otra. Pero no hay otra fórmula, amigo Miguel Ángel. Bueno, estaremos muy pendientes de ese final de huelga, y si otros funcionarios de la Administración de Justicia se ponen en huelga, que ya nos han dicho esta mañana que probablemente sí. Hombre, hay que estar ojo a visor. Sí. Para esa particularidad, porque los secretarios se han metido en una mesa de negociación aparentemente sin legitimidad, aparentemente, ¿vale? Porque ¿dónde se tiene que negociar eso? Es en la mesa sectorial, y no lo han hecho aparentemente así, ¿no? Bueno, pero vamos con otro tema. Caso mediador y el secreto de las actuaciones. Si las actuaciones son secretas, porque la sabe todo el mundo. Explíqueme eso, esa pregunta, yo querido creo que abogado. Lo hacen muchos de los que nos están viendo, de los que nos están escuchando. Como si las actuaciones son secretas, todo el mundo se entera de lo que pasa aparentemente dentro. Miren, en primer lugar hay que saber que hay un acuerdo del 2005, un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, en lo que te habla de la publicidad de las actuaciones judiciales, ¿no? Porque la justicia tiene que ser algo público para que creamos en ella, ¿no? Claro, ¿cómo se lleva a cabo esa publicidad? En primer lugar, cualquier ciudadano que tenga interés legítimo, según esta norma, puede acceder al juzgado y solicitar documental, ¿no? Eso es lo que hacen algunos compañeros periodistas o algunos investigadores que acceden al juzgado y por escrito le piden a los LAG que pueden acceder a las informaciones. En la mayoría de los casos yo nunca lo he visto que se lleve a cabo, ¿no? O sea, pero eso lo dice el acuerdo del 2005, la publicidad de las actuaciones judiciales. Un acuerdo que también se amplió en el año 2020 a causa del coronavirus. También las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia tienen un gabinete de prensa que filtran algunas de las noticias que entienden que son relevantes para la opinión pública y tienen que saberlo, ¿no? A partir de eso, de lo que es la publicidad de las actuaciones judiciales, de que todos tenemos que tener derecho a saber qué ocurre dentro de los juzgados, y sobre todo quien tiene interés legítimo en esas actuaciones, a partir de eso se abre, yo creo, otro escenario. Y el otro escenario es que las actuaciones judiciales son secretas. Sobre todo las actuaciones judiciales penales. Las actuaciones judiciales penales son secretas. Y son secretas, y os voy a decir por qué. Ese secreto se llama, o lo solemos llamar, secreto relativo y secreto absoluto. En lo que se refiere a secreto relativo, es que los que integramos un proceso judicial, los que formamos parte de un proceso judicial, tenemos que mantener secreto de lo que ocurre ahí dentro. Es decir, no tenemos que ir a decirle al cuñado, mira lo que me está pasando, ¿no? Mira a quién lleva investigando, mira. Debemos de ser cautelosos, muy cautelosos, porque estamos llevando a cabo o manejando datos muy sensibles, como por ejemplo los que tienen que ver con la libertad o con la propia intimidad, ¿no? Ese es el secreto que yo llamo el secreto relativo, un secreto que tú como profesional, las partes que integran el proceso, se tienen que guardar, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos también hablando y trayendo encima de la mesa es el secreto absoluto, el secreto de las actuaciones absolutas, ¿no? Miguel Ángel, el secreto de las actuaciones absolutas, es decir, una actuación se declara secreta
por un juez instructor. Es decir, en los procedimientos penales no vamos a encontrar un procedimiento civil, un desahucio, por ejemplo, o un juicio ordinario de reclamación de cantidad secreto, sino solamente se declara secreto un procedimiento penal. Un procedimiento penal en fase de instrucción, porque los procedimientos penales tienen 3 fases. La primera es la de instrucción, la de investigación del hecho delictivo. Es ahí cuando entra eso que se llama secreto, que algunos llaman secreto del sumario. ¿Y cómo se hace? Pues limitando el acceso a las actuaciones a través de un auto que dicta el juez instructor y dice: estas actuaciones son secretas. Pero si son secretas, Juan, ¿por qué se entera todo el mundo? Bien, porque hay filtraciones. ¿Pero quién filtra? ¿Quién filtra ahí? Entonces, pues mire, que investiguen los encargados de hacerlo de quién filtra, ¿no? Porque las actuaciones que están declaradas secretas no tienen patita ni los papeles se mueven solitos. Entonces, alguien las filtrará, ¿no? Pero se filtran todas. Pues entonces habrá que ponerle el cascabel al gato. Pero en lo que respecta a nosotros, las actuaciones judiciales son secretas porque el juez instructor decide para la investigación del delito que sean secretas. Y son secretas para las partes. Es decir, si yo soy abogado de una de las partes, se declaran secretas y a mí me limitan el acceso al procedimiento. No puedo saber del procedimiento. Por lo tanto, hay un auto fundamentado en lo que dice su señoría ilustrísima: estas actuaciones son secretas y se acabó la pepa. Punto. Pero se entera todo el mundo. Bueno, pero menos yo, que soy el abogado. Ya. ¿Cuánto puede durar el secreto? El secreto del sumario, que es secreto de diligencias previas en fase de instrucción, dura 1 mes. Aunque la ley de enjuiciamiento criminal no habla de las prórrogas, sí vino después el Tribunal Supremo y el Constitucional a decir que eso se podía prorrogar. Un disparate desde mi punto de vista, porque nos mutilan el derecho de defensa a todas luces, Miguel Ángel, porque es una verdadera locura. Si no, los que me estén escuchando sabrán lo difícil que es llevar a cabo la defensa de alguien cuando las actuaciones son secretas, ¿no? Cómo puedes desplegar tu trabajo. Normalmente es un auto que se declara secreto durante 30 días y ese auto se suele prorrogar otros 30 y así yo te puedo decir que hemos tenido casos en donde se han prorrogado hasta 10 veces el secreto, ¿no? Pero obligatoriamente tienen que alzarse el secreto 10 días antes de terminar la instrucción, ¿no? Es decir, 10 días antes de pasar a la siguiente fase penal, que es la fase intermedia que se llama, cuando se termina la instrucción. 10 días antes de terminar la instrucción tienen que levantar el veto y decir: hasta aquí dejan de ser secretas. Y nosotros, los abogados defensores, tenemos que nutrirnos de todo para poder ejercer la defensa de nuestro defendido, investigado, imputado antiguamente. En el caso mediador, el general se fue a la cárcel y el Tito Berni se fue para su casa. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, como he contado en otras ocasiones, también otras veces que me han preguntado sobre este tema, es muy sencillo. Es decir, la ley de enjuiciamiento criminal establece que para decidir la entrada en prisión preventiva se hace a través de una comparecencia donde están el acusador particular, el juez instructor y el Ministerio Fiscal. Y si alguna de las partes lo solicita, el juez puede acordar el ingreso en prisión siempre y cuando se den los elementos tasados en la ley de enjuiciamiento criminal. Ya. ¿Qué pasa? Que en este caso particular que me estás preguntando no había acusación particular. Estaba el Ministerio Fiscal y estaba el juez. Por lo tanto, el juez, por imperativo legal, no puede decidir per se por sí mismo el ingreso en prisión si no lo pide una de las partes. ¿Qué ocurrió en este caso? Del señor que me acaba de decir, que el Ministerio Fiscal vio que no se daba, a su entender, los elementos para solicitar la prisión preventiva. Por lo tanto, la juez no podía acordar la prisión preventiva. Pero no por capricho, sino porque lo dice la ley. Y la ley está hecha por el legislador. Los jueces lo que hacen es aplicarla. ¿Y qué es la acusación particular? La acusación popular, primero. Bien. No, la acusación particular es aquella que ejerce cuando eres perjudicado en un hecho delictivo. Esa es la particular. ¿Y la popular? La popular, que no siendo ofendido por el hecho delictivo, cuando tú no eres ofendido por el hecho delictivo, lo que coge es que
te vas primero a la Constitución, al 125, el 125 de la Constitución te dice que puedes personarte como acusador particular, te vas después a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ahí te dice que te puedes personar como acusación popular, ¿no? A la acusación popular defienden la legalidad y aquellos problemas que tienen que ver con el entorno social, lo que sea muy de interés general, ¿no? Y entonces te puedes personar como acusación popular. Y una vez que te persones como acusación popular, estás dentro del procedimiento ya, siempre y cuando así lo considere el juez instructor. Es decir, y se cumplan una serie de requisitos, como por ejemplo también uno de los requisitos es la unificación de representación, que creo que en el caso intuyo que me estás preguntando por ahí, que en este caso se han personado como acusación popular unos cuantos, sí. Entre ellos la Asociación Unificada de los Miembros de la Guardia Civil, ¿verdad? Y partidos políticos, ¿no? Pero su señoría ilustrísima ha considerado que tienen que ir todos por una misma representación. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si lo decide su señoría, que todos tienen que ir por una misma representación, tienen que elegir una misma representación. Imagínate lo que supondría, amigo Miguel Ángel, que todos los que quisieran ejercer la acusación popular se personara y hubiese pues 10, 15, 20 abogados de todos los colectivos, ¿no? Por eso la ley también no es un capricho del juez, ¿eh? La ley también prevé que en el momento que haya muchos, pues se pongan de acuerdo para que elijan solamente un representante, un director técnico, en este caso un abogado, y con su procurador cada uno. En eso no dice ¿Los nada. investigados van a pasar otra vez por el juez? ¿Pueden ir ahora a prisión? Yo lo dudo, pero otra de las cosas también hay que ver si esa acusación popular, que no quiero dejar de decir esto, esa acusación popular tiene que cumplir todos los requisitos que marca la ley para personarse. Eso no es soplar y hacer botella, ¿verdad? Y todos esos requisitos, entre ellos está pues que preste fianza. No sé las fianzas que se le han exigido por estar en la causa o por personarse en la causa. Hombre, lo que pretenden, el espíritu realmente de la personación, aparte de tener conocimiento de las actuaciones, que como bien sabemos son secretas, pues, y como no te enteras a través de filtraciones, pues no te vas a enterar, o sea, las partes no te van a enterar, pero esos temas que te personas, lo que pretenden evidentemente es solicitar, y además lo hemos oído en los medios, solicitar una nueva comparecencia y una medida restrictiva de derechos, como por ejemplo es entrar en prisión provisional, ¿no? O sea que si el Tito Berni va otra vez, que va a ser llamado otra vez, ¿puede entrar? Es posible, es decir, es posible. ¿Esos escenarios lo tenemos encima de la mesa? Claro que sí, que existen esos escenarios. ¿Se darán esas circunstancias? No se sabe, porque hay que ser muy cauto para pronunciarnos sobre eso. ¿Por qué? Porque no tenemos el procedimiento delante, no sabemos lo que hay, solo sabemos lo que oímos, y lo que se oye no es una verdad. Y si le damos presunción de veracidad es posiblemente que nos equivoquemos, Miguel Ángel. Por lo tanto hay que ser muy cautos, porque no olvidemos de algo tan esencial como los investigados tienen eso que se llama la presunción de inocencia. O sea, no convirtamos una pena de telediario o una pena que dan los medios sociales a alguien que está en un proceso penal que tiene todas las garantías para defenderse, y en que en esa garantía está la presunción de inocencia, ¿no? Por lo tanto, lo que se persigue con la acusación popular, es bueno que vengan los que se han personado y digan: oye, ¿qué persigues tú con la acusación particular? Nosotros lo único que podemos es expresarnos desde la teoría, Miguel Ángel, y expresarnos desde la teoría, es decir, aquel que se persona en un procedimiento penal en fase de instrucción como acusación popular, ¿qué es lo que pretende? ¿Salir en los carnavales? ¿Que te den un permiso? ¿O solicitar una indemnización en modo de responsabilidad civil y buscar una pena por el presunto hecho delictivo? Está claro. Lo primero, ¿no? Clarísimo. Está claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscarán? Pues buscarán una comparecencia y buscarán ejercer, que yo lo veo más desde la postura de que se personara una acusación particular. Ahí sí lo vería más, pero la acusación particular, amigo mío y amigo
oyentes y televidentes, lo que sería más bueno ahí o más aconsejable que si hubiera una acusación particular, sí podría ejercer, porque la acusación particular tendría la categoría, el plus de ofendido, pero yo hasta ahora no he visto a nadie que esté ofendido que se haya personado como acusación particular. No, hay acusación, yo no lo sé, popular, en primer lugar, pero no hay acusación personal. Que sepamos, no, porque estamos hablando por información por lo que nos enteramos de los medios. Ya. Bueno, vamos con otro tema, vamos con otro caso. ¿Cuándo se va a la cárcel? ¿Qué pena es la pena para ir a la cárcel? ¿Cuándo se va a la cárcel? Mira, a esa pregunta te la voy a contestar de la siguiente manera. Se entra en prisión, ¿sí?, cuando cometes un delito y ese delito normalmente supera los 2 años de pena privativa de libertad. 24, mira lo que digo, normalmente meses. supera los 2 años de pena privativa de libertad. Esa resolución es firme, contra la cual no cabe recurso salvo los extraordinarios. Esa resolución es firme y entonces en ese momento se ejecuta la resolución. Ahí se abre el abanico de que puedas entrar en prisión. Ahora bien, quiero entender, amigo mío, que estamos hablando de que si te han condenado menos de 2 años, entras en prisión o no, o lo que vulgarmente llamamos vas al talego. ¿Sí o no? Bien, pues mira, aquí el pensamiento popular es que si te condenan a menos de 2 años no entras en la cárcel. Y yo os digo, no sé a qué cámara tengo que mirar, a esa, yo digo que no, que estáis equivocados. Es decir, automáticamente no. Si te condenan a menos de 2 años, no estés tocando la pandereta ni estés saltando voladores, porque es posible que entres en prisión, y casos de eso tengo muy recientes. Es decir, condenas de menos de 2 años que se han ejecutado. Ahora bien, lo normal, porque lo dice el artículo 80 del Código Penal, creo recordar, que lo normal es que aquel que se le condene a una pena privativa de libertad de 2 años no entre en prisión. ¿Por qué? Porque si cumple unos requisitos a juicio del juez o tribunal, que dispositivo, lo que disponga el juez o tribunal, a juicio del juez o tribunal se puede solicitar su no ingreso en prisión siempre que cumpla unos requisitos. ¿Cuáles son? Pues no voy a enumerarlos todos, pero sí te puedo decir que esos requisitos, entre otros, son que no tengas antecedentes penales, que no seas un delincuente habitual, más o menos, que se vea que no has reincidido desde que se cometió el delito hasta que te condenaron, que el comportamiento tuyo es normal y corriente, que también vea el entorno social donde te mueves, circunstancias familiares, laborales, y otra de las cosas también que hayas cumplido la responsabilidad civil o tengas intención, porque te puedo estar adivinando la siguiente pregunta. O tengas intención, porque si a mí me condena, si yo tengo un salario de 1.000 euros y me condena a una indemnización de 500 millones de euros, por mucha voluntad que yo tenga no voy a poder pagarlo, pero a lo mejor tengo voluntad y eso me vale para eludir la prisión de menos de 2 años si se dan los otros requisitos, ¿verdad? Por lo tanto, ojo al dato, como diría José María García, ¿no? Ojo al dato. El hecho de que me condenen a 2 años no significa que no voy a entrar en prisión. Eso depende del juez o tribunal que ejecute y si se cumplen con los requisitos. Y así, es todo. Dicho está, vamos con otro tema que yo no entiendo. Cuando alguien se enfada con alguien, dice, te voy a poner una querella criminal. ¿Qué es eso? Vamos a ver, normalmente escuchamos también en los medios algo que yo he dicho y además he dejado escrito y próximamente lo verás en mi libro, vendré a hablar de mi libro, ¿no? Ah, perfecto. Es la catetura tremenda de decir te voy a poner una querella criminal. Sí, porque absolutamente mira, te voy a poner una querella criminal. Todas las querellas son criminales, no hay ninguna querella civil, no hay ninguna querella que tenga que ver con contencioso, todas las querellas son en el entorno penal. Vamos a ver, la querella es una manera de iniciar el procedimiento penal. Es decir, el procedimiento penal, tú puedes poner en conocimiento un hecho delictivo a través de distintas fórmulas. Una de ellas es la querella. Y la querella tiene unos requisitos. Es decir, tiene que estar dirigida por un abogado o abogada y también representada por un procurador o procuradora. Esos son los requisitos formales, es decir, que te va a costar perras, ¿no? Pero están fundamentadas y se presenta normalmente en el juzgado. No es
el hecho delictivo, es decir, el iter crimine, la notitia crimine que tú tienes, el conocimiento del hecho criminal, no lo pones en conocimiento en la policía o lo pones en el juzgado de guardia. No, lo pones, vas a un abogado, a un bufete, a un equipo técnico jurídico, le dice, oye, quiero iniciar un procedimiento penal a modo de querella. Y en ese momento que presentan la querella, si se admite a trámite, pues evidentemente si se admite a trámite ya entras a formar parte como acusador particular. Y ahí va a estar el fiscal también, el acusador particular y el juez instructor. A excepción de aquellos delitos que solamente son perseguibles a instancia del ofendido, como son los delitos de injuria o calumnia, los 108 de la Ley Criminal y siguiente. Entonces, en esos tipos de delitos normalmente son perseguibles a instancia del interesado, de la persona ofendida. O sea, si a ti te dicen, por ejemplo, gilipollas, no puedes coger y que esperes que el juez o denunciarlo a la policía y que actúe. Si tú te sientes atacado o pues inicia un procedimiento, en este caso una querella por delitos graves, y lo pones en conocimiento del juez y después el juez instructor decidirá si la admite o no la admite y se abrirá un escenario y un abanico de posibilidades pues para desplegar la credibilidad de lo que tú dices o no. Es decir, ejercer... ¿Y si vas a la fiscalía, Juan? No, las querellas no se presentan en la fiscalía. ¿Vale? La fiscalía tú pones en conocimiento, eso es muy moderno. Bueno, yo lo veo muy moderno, pero muy antiguo. Yo cuando entré en estos jaleos no se podían poner denuncias o conocimientos en la fiscalía. En la fiscalía normalmente lo que se hace es que pones en conocimiento unos hechos, la fiscalía si lo considera investiga y si hay hechos relevantes... Pero pues te ahorras el abogado y el procurador. No. Algunos utilizan esa técnica pero les sale mal. ¿Entiendes? Es decir, la querella se utiliza en los delitos privados por injurias o calumnias, se utiliza con abogado y procurador siempre. Por un delito de injuria o calumnia a instancia del ofendido no puedes ir a fiscalía porque te dicen tiririque te vi, porque ahí la fiscalía no está para eso. Está para delitos públicos y el que te acabo de decir es un delito privado. Están para delitos públicos, delitos que tú consideras que son públicos, que también igual que te dicen te voy a poner una querella criminal, te suele decir, pues te voy a mandar a la fiscalía, como si tuviera más peso, ¿no? Como si coaccionara nada más. Y yo lo que digo siempre, que normalmente el que hace aquello no pasa nada, también tiene la parte contraria, la posibilidad de defenderse, que esto no es pedir y que te den. Es que parece que es automático. Es decir, que la razón, cuando normalmente, Miguel Ángel, nos vamos y hablamos y decimos, pues voy a poner esto en conocimiento de la Fiscalía para que investigue porque lo que voy a decir es verdad. No, tú no estás buscando la verdad, tú no estás buscando para nada ni la verdad y muchas veces dicen, estoy buscando justicia porque no, mira, no. Uno lleva casi 40 años metido en esta faena y lo que uno puede decir que lo que van buscando es que te den la razón. Y para que te den la razón siempre hay alguien enfrente que tiene otra razón. Por lo tanto, es tan bonito el tema de meterte en todos estos fregados que ves las posibilidades algunas veces que lo que tú crees que vale, enfrente tiene lo que se llama la resistencia y después tienes que casarlo y contar con todo lo que te encuentras en el camino. Es decir, lo que yo llamo también el peregrinaje en los juzgados tribunales o en la fiscalía. Se nos acabó el tiempo, Juan. Tenía más cosas, pero para otro día. Por cierto, presentas tu libro pronto. ¿Cómo se titula? El derecho a llamarte gilipollas. El derecho a llamarte gilipollas. ¿Qué me pasa si te llamo gilipollas? Así se llama el libro. Bueno, interesante. Pues no lo sé, tú cómpralo. Sí, pronto. Y yo creo que en mayo estará en todas las librerías. En las librerías, sí. El derecho a llamarse... No, ¿qué me puede pasar si te llamo gilipollas? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues cómpralo, lo compras el libro, lo lees y ya está. Y si no te gusta, pues me criticas y se acabó, que para eso estamos. Bueno, don Juan Inurria, mi abogado particular, aquí está. Encantado a todos ustedes de haber prestado un ratito con ustedes. Hemos salido de algunas dudas, ¿eh? Hombre, espero que sí. Yo intento clarificar y hacerlo a menos, ¿no? Bueno, pues Juan, gracias por haber venido y por aclararnos un montón de términos que hablamos de ellos, pero que no sabemos, la mayoría de nosotros no sabemos ni lo que significan. Pues me alegro que os haya quedado más claro. Bueno, nos vamos. Queridos televidentes, gracias.
Nos vemos pronto con más invitados y para conocerlos de cerca aquí en Mírame Canarias, la única televisión privada de todo el archipiélago.